Tienes que mantener el control. ¿Dónde está Alex ahora? Tú no deberías estar aquí. ¿Vas a dejar a Angie tranquila ya? Llevo un tiempo que no paran de pasarme cosas. Alex, por favor. Animas hace la historia de una chica llamada Alex y tiene una vida de adolescente completamente normal, hasta que un buen día empiezan a pasarle sucesos extraños y ella empieza a preguntarse, pero bueno, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién quiere hacerme esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí, que no le he hecho nada a nadie, ¿no? Y empieza una investigación que hace que toda su vida cambie y de hecho que su propia existencia empiece a peligrar. ¿Quieres que te cuente algo que sí que da miedo? Han pasado 15 años desde que este proyecto arrancó y yo ya no soy la misma persona, yo he cambiado muchísimo. Por tanto, toda esa experiencia vital y todo ese cambio que yo he tenido en mi vida, en mi forma de pensar y en mi forma de abordar la escritura, ha ido sufriendo el propio proceso de guión. Si yo ahora leyera o volviera a leer el primer guión que escribimos allá por el 2004-2005, está escrito por una persona completamente distinta. Al ser un proyecto que ha tardado tantísimo en madurar y en llevarse a cabo, el guión ha vivido muchísimas etapas, desde una en la que prácticamente todo estaba contado en voz en off, otra en la que el protagonista era un chico, hasta la versión final en que no hay voz en off y no es un chico el protagonista, sino que es una chica. Tuvimos un guión con el que ya estábamos seguros que era el que queríamos rodar y los últimos cambios surgieron más por problemas, porque tienes que ir reduciendo, porque los medios no siempre son los que quieres y entonces cuando termina de todas formas de hacerlo un poco más pequeñito, pero a la vez creo que también un poquito más íntimo. O sea, entonces creo que al final te quedas con todos esos elementos que eran los fundamentales desde el principio cuando se te ocurrió aquella idea que hacía que te entusiasmase. Una de las cosas que siempre intentamos, Laura y yo, en los castings es que por la puerta entre el personaje. Pues en este proyecto en concreto el proceso de casting fue muy complejo y ha sido muy largo y además ha tenido como muchas etapas. Y entonces cuando llegamos a la etapa en la que sabíamos que el proyecto iba a ser en español, estuvimos dándole muchas vueltas porque no terminábamos de atinar, sobre todo con el personaje protagonista, que era Alex. Y de ahí que vimos distintas chicas para el personaje de Ángela, que finalmente en la película se llama Anchi, y entre esas chicas sí que vimos a Claire Durán. A veces entraba alguien que tenía alguna posibilidad de ser Alex, pero no terminaba de entrar por la puerta hasta que Laura entró por la puerta de mi despacho diciendo: ¿y si cambiamos a Alex por una chica, lo interpreta Claire Durán? A partir de ahí fue todo más rodado. Hicimos la prueba a Claire para hacer de Alex, nos gustó muchísimo, ya lo probamos con Iván, que era quien teníamos para Abraham, funcionaban muy bien y bueno, ya ahí fuimos cerrando el resto del casting. ¿Por qué no quieres contarme qué tal con Anchi? ¿Crees que estoy celosa o algo? Pues ella. Está rarísimo. Igual que pienso que sin un casting perfecto una película se va a pique, ese casting, además de ser perfecto, tiene que estar muy trabajado y la forma de trabajar un casting es en los ensayos. Para mí fue una experiencia de creación y espacio de intimidad hacia los cuatro, muy guay. Hay una premisa de confianza absoluta, de libertad, de expresión de los hándicaps, de las dudas y las visiones que podemos aportar cada uno. En esas semanas se iba creando a Abraham, se iba creando a Alex, se iba creando un poco más la película, ¿sabes? Porque salía, o sea, cuando estábamos ensayando salían nuevos planos. Tuvimos mucha suerte porque hay algo de química que funcionó muy bien desde los primeros ensayos y que creo que eso lo tienes o no lo tienes, pero es difícil de inventártelo. Y sí que es verdad que esa química entre ellos funcionó desde el principio. El haber estado juntos este tiempo ha sido un privilegio memorable. Una cosa que siempre se dice respecto a hacer cine es que, al contrario que la novela o la pintura, es un arte colectivo. Laura y yo hemos trabajado en teatro, hemos trabajado en radio, hemos trabajado en cine, y una cosa que tenemos muy clara es que el cine se cuenta en imágenes, con lo cual nosotros ponemos muchísima atención y muchísimo cuidado, y para eso siempre tenemos que estar muy aliados con todo el departamento que va a hacer posible esas imágenes.
empezando por el director de fotografía. Nosotros desde nuestro primer cortometraje que hicimos, Relojes de Arena, siempre hemos trabajado, o intentamos trabajar, si es posible, con Fran Fernández, que yo siempre digo que es mi director de fotografía de cabecera. Él sabe muy bien cuán importantes para nosotros los códigos visuales que recibe el espectador. Para nosotros es muy importante la paleta de color. Cada color tiene su significado. Para un personaje usamos sobre todo verdes, para otro tono dorado, para otro el rojo, pero fundamentalmente lo que nos importaba era cómo esos 3 tonos afectaban al personaje protagonista. ¿Te vienes a mi casa a comer? Ya. Si quieres voy con vosotros. No. ¿Qué está pasando aquí? Nada. Todo lo que vemos cada vez que están en casa de uno o de otro es todo decorado. Todo esto se montó en un plató por el departamento de arte que lideró Vanessa de la Aza. Y claro, eso te permite, por un lado, toda la libertad de que puedes iluminar tranquilamente, quitando techos, quitando muros, y sobre todo que la geografía de cada piso fuese la adecuada para contar la historia. El vestuario, que al final es la escenografía del personaje, está contando mucho más a veces incluso que el diálogo que los actores, porque llega antes. Cada detalle está contando algo, y Isabela lo tuvo en cuenta y nos preguntaba cada cosa de cada personaje, incluso detalles que a mí ni se me habían pasado por la cabeza, que muchas veces la respuesta que yo le daba es no lo sé, porque para ella era fundamental que cada detalle de la psicología, de la historia, de la personalidad del personaje estuviera absolutamente y fielmente reflejado en cada botón de la prenda de vestir del personaje. El montaje se hizo a 2 bandas, como esto es una coproducción entre España y Bélgica, parte del montaje se hizo en Bélgica y parte del montaje se hizo en España. Para mí es la primera vez en que trabajo con tantos efectos especiales. Aquí creo que hay unos 200 o más planos de efectos especiales. A nosotros nos gustaría que, aunque la película está plagada por todas partes de efectos especiales, vamos a intentar que el espectador no los vea. Y Félix y Flor estuvieron completamente de acuerdo, decían que esa era su filosofía, que si alguien notaba su efecto especial es que no habían hecho bien el trabajo. Y en ese sentido ha sido un proceso muy largo, de muchos meses, pero creo que el trabajo final es sobresaliente. Y yo sin duda, si tengo la oportunidad, volvería a trabajar con Félix y con Flor, porque han hecho un trabajo extraordinario. Tonight we shot a car crash scene. In that scene there's a stuntman and he's connected on wires. And digitally we're going to remove the wires and we're going to add extra cars. So when the stuntman is hit by a car, it's actually driving pretty slow. And digitally we're going to replace that by a car that goes really fast. And then in that way it stays safe for the stuntman. And in the end it will look good because we are going to add all the extra elements. Animas es sobre todo un misterio y el espectador tiene que intentar ayudar a Alex a desentrañar ese misterio. Es un misterio en el que de pronto ella se ve sumergida en una película de terror, es decir, eso que siempre ve a través de la pantalla, sobre todo porque a su amigo le encanta y están hartos de ver películas de terror, de pronto empieza a pasarle en su vida, empieza a correr peligro su vida, su existencia, y sobre todo la pregunta es ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me está pasando esto? Nosotros somos muy fan del cine de terror, tanto Tuño como yo, entonces cualquiera que sea fan del género lo va a disfrutar. Que es una película que tiene varias capas y habrá gente que la verá y se quedará con algo quizás un poquito más superficial, y luego habrán algunos espectadores que irán entendiendo muchos momentos de la película que están muy pensados, porque de verdad que en todos los departamentos se ha trabajado para hacer una película única. Y si algo es Animas, desde luego, está hecha con mucho cariño y con muchas ganas de hacer el cine que a nosotros nos gustaría ver. Ojalá haya mucha más gente a la que le guste ver el mismo cine que a nosotros.